Yo siempre estoy contento cuando estoy en esta sala, es importante para mí, creo profundamente que se tiene que construir capital sobre el cual nosotros podamos no solamente basar nuestras investigaciones, sino también el público en general pueda también generar un punto de vista crítico acerca de todo lo que sucede en la cultura boliviana. Así que le agradezco a toda la gente que ha pasado por esta sala en los últimos meses. Por supuesto, le agradezco a todo mi equipo de trabajo que está aquí siempre atrás, a Gianni, que está que es la mano negra de la conducción de este programa, a Carla, a Mitzi y por supuesto a la gran Raquel. Hoy tengo un amigo muy especial que me acompaña, lo conozco desde que es un chico que literalmente no tenía pelo en la cara, así que se sorprenderá hace cuánto es. De hecho, deben ser unos 15 años que pude ver su portafolio la primera vez. Me alegro mucho que lo he visto crecer, como a Santiago Contreras también los he visto así como desde que tenían 20 años. Y me alegra mucho poder ver que Juan en su carrera no solamente ha ido madurando un discurso muy claro y que a mí me parece muy interesante y apropiado sobre su propia práctica creativa, sobre su propia práctica artística, sino también ha hecho algo por lo que a mí se me sataniza permanentemente y es que ha encontrado una manera de vincular su práctica creativa con también la curaduría y vincular sus propios discursos creativos con sus discursos curatoriales. Algo de lo que, por cierto, me interesaría también hablar como al final de esta pequeña reunión. Así que le agradezco la bienvenida, le agradezco y le doy la bienvenida a mi queridísimo Juan Fabri, que está acá, no solamente para hablarnos de su proceso creativo y su propia obra artística, sino también hablar de todo su proceso de investigación curatorial. Así que bienvenido, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Rodri. Realmente yo me siento muy contento de compartir este espacio contigo. Creo que eres uno de los cómplices y aliados fundamentales en la escena para que sigamos produciendo y sigamos creyendo también. Y como tú has dicho, desde muy chico creo que tú has sido de esas personas que ha mostrado siempre interés, siempre ha provocado para que sigamos trabajando. Y en mi caso, en lo particular, pues igual yo tengo esos recuerdos de tener 20 años y mostrarte mi trabajo, mis primeros trabajos y recibir ese feedback tuyo. Y creo que ese es creo, un primer punto importante para hablar, que es la escena del arte contemporáneo boliviano. Es una escena, para mí, siempre ha sido bien generosa, ¿no? Que la gente, digamos, mayor o la generación más arriba que la mía, eh, ha sido una generación que siempre se ha mostrado abierta, que trabajemos juntos, a dar un feedback, a invitar a una fiesta, a compartir una exposición juntos. Entonces creo que es algo interesante y algo particular de nuestra escena y yo agradezco pues muchísimo el espacio para que podamos como profundizar más sobre lo que he venido haciendo. Genial, Juan. ¿Por dónde vamos a empezar? Yo tengo he tratado de hacer la tarea y he hecho unas diapositivas para que vayamos conversando. Entonces, bueno, lo he puesto cruzando entre el arte y las ciencias sociales, que es un poco el título de la charla, pero le he La puesto un charla. subtítulo que es un recorrido por un territorio aún en construcción, porque creo que igual trabajando esto me he dado cuenta que, pucha, todavía hay tantas aristas que se pueden profundizar y trabajar y seguir construyendo, que creo que es algo que todavía está en construcción, pero ya hay algo que se puede mostrar. Em, Algo que para mí es importante es entender que mi práctica está muy influenciada por las ciencias sociales, ¿no? Em, yo creo mucho en el vínculo entre arte y ciencias sociales, porque creo que ambos son territorios que se interesan particularmente por la investigación, es decir, por conocer, por utilizar el conocimiento y las disciplinas para conocer el mundo. Yo creo mucho en eso, en que son tanto el arte como en mi caso la antropología son herramientas para
para profundizar conocimientos, para descubrir un poco nuestra existencia, para diversificar nuestros territorios. Creo mucho en esta idea de que a través del arte o la antropología yo exploro terrenos que sin ese proceso de investigación no hubiera llegado a conocer. Entonces, para mí eso es, digamos, fundamental de este trabajo. Y yo en esta práctica, lo que es importante, que tal vez sería lindo comunicar a la gente que nos está viendo, que ve el video después, es que contigo, Rada, cuando hablamos de esta charla, algo que es fundamental es que no vamos, hemos tratado de no centrarme necesariamente solo en mi, digamos, en mi obra como artista, sino pensar que toda esta producción es un ecosistema que se va construyendo, ¿no? Es este territorio que se va construyendo, que está, en el cual para mí existen cuatro núcleos. Uno es un núcleo de curaduría o gestión. El otro es un núcleo de un trabajo en el cual yo soy docente o he trabajado para algunos proyectos con gente más joven que yo, que digamos ese es como un otro núcleo. El tercero es un núcleo dedicado a las publicaciones escritas, ¿no? Artículos, a textos hechos principalmente para otros artistas o para entender algunos campos de nuestra escena del arte o de la visualidad, en el cual, digamos, yo he tratado también de sumergirme o que siempre trato de sacarle tiempito a la vida para escribir sobre alguna exposición o reseñar algún trabajo. Y, y el cuarto, que también es para mí uno de los más importantes en mi vida personal, es el de las obras, ¿no? El de las obras ya, digamos, de los trabajos más personales míos. Entonces, es, digamos, así un poco el ecosistema y vamos a tratar de entrar bueno, vamos a ver un poquito de cada uno de estos. Digamos, este sería como el plan general. Y podemos empezar por el de gestión y curaduría, que creo que es en los últimos años el que más tiempo también le he dedicado. Entonces, a ver, en gestión y curaduría em, he trabajado pues varios proyectos. Uno de los principales para mí es el de Fricciones, que es un trabajo que lo he coordinado con dos encuentros, ¿no? Uno es la Bienal Sur, ¿no? Entonces ha sido un proyecto que ha tenido cuatro sedes. Vamos a tratar de ver algunas de ellas. Eh, este proyecto ha tenido varios artistas y se ha exhibido en Buenos Aires, en el Centro Cultural de España en La Paz, en el Museo Nacional de Arte, en la Casa Nacional de Moneda en Potosí, y tiene un antecedente que es la otra institución o encuentro con el cual he empezado este proyecto, que ha sido SACO, la Semana de Arte Contemporáneo en Chile. Entonces ese es el proyecto Fricciones, que lo voy a desarrollar más adelante. Pero también he trabajado otros que ya son bien especiales para mí. Uno es el Transfronteras y Temporalidades Amazónicas, que este es voy a explicar más estos porque no vamos a ver imágenes. Entonces, Transfronteras y Temporalidades Amazónicas es un encuentro que recién he organizado, ha terminado hace 2 semanas, me parece, y ese fue un encuentro en el que buscaba el cruce entre el arte y las ciencias sociales, particularmente en gente que está estudiando la Amazonía. Entonces, este ha sido un encuentro hecho con el Centro Cultural de España en La Paz y el Centro Cultural de España en Lima, que buscó convocar a gente que ya sea que está explorando la Amazonía desde las artes, desde la práctica artística, como también gente que está explorando desde la curaduría, gente que ha hecho varias curadurías sobre arte amazónico y que hemos tenido un espacio para conocer, digamos, esas construcciones que están haciendo, hasta gente que está, eh, digamos, interesada en la Amazonía desde la investigación más pura en ciencias sociales o desde el activismo. Pues ese ha sido un encuentro que recién ha terminado. Otro estamos en realidad a punto de arrancar con dos compañeras, una es Jocelyn Contreras y María Rosario Montero, ambas de Chile, que es un proyecto que se llama Working Disobedience o Desobediencias Prácticas, que es un proyecto que se está trabajando con instituciones en Inglaterra, particularmente con
con un ala del Tate, que es el Tate Exchange, una institución importante que se llama Latin Elephant, que trabaja con migrantes latinoamericanos. Y, em, y bueno, algunas, digamos, otras instituciones aliadas allá, y un poco el concepto detrás de este proyecto es reflexionar sobre la desobediencia en América Latina y cómo la desobediencia se vincula con el arte, con la práctica artística. Entonces, ese es, digamos, otro proyecto que estamos a punto de arrancar. Un proyecto muy especial para mí es el que se llama Utopías Emergentes, que ha sido un encuentro que buscaba reflexionar los cruces entre arte, antropología y curaduría. Esto se ha dado en el marco de la última Bienal CIART del 2018 y ha sido realizado pensado junto a Gabriela Zamorano, una antropóloga muy, muy querida, una colega amiga, y en la gestión junto a Denise Aguilar, ¿no? Y este ha sido un evento que para mí ha sido bien, bien especial, porque yo por algunos años he estado viviendo en el Ecuador haciendo mi maestría en antropología visual, y cuando volví a La Paz tenía como pendiente tratar de jalar parte de lo que vivía en la maestría y parte de esos, digamos, personas que están discutiendo en el Ecuador o desde el Ecuador, tratar de jalarlas a La Paz. Y ahí con la alianza de Gaby Zamorano lo que hemos hecho ha sido generar este encuentro en el cual, eh, además digamos, las personas que están produciendo en La Paz en torno a arte, curaduría y antropología, también hemos podido traer a la gente que, que está dando clases en el Ecuador, o también a la gente que se lee en el Ecuador. Entonces, en esta discusión entre los cruces entre arte y antropología. Y bueno, este es un proyecto que ahora ya está una memoria lista casi para publicar. Nos falta como el financiamiento que estamos peleando ahí para publicar el libro. Después, bueno, han estado a mi cargo los laboratorios de creación del CIART del 2018, que es un proyecto también bien, bien lindo. Eh, y también he estado apoyando en la gestión de la participación de Bolivia en la Bienal de Venecia, cuando fue eh, José Vallivian y Sol Mateo de acá. Entonces, digamos, estos son como proyectos para mí que sí dejan como alguna huella en lo particular. Em, Voy a pasar esto un poco más rápido para entrar de una vez al primer proyecto que quisiera que veamos, que es el de Fricciones, ¿no? Como les decía, Fricciones tiene un primer momento en la Semana de Arte Contemporáneo de Chile, en el cual propongo, digamos, esta idea de pensar el arte boliviano eh, a partir de nuestras raíces culturales y también de nuestros conflictos culturales, ¿no? Entonces, es algo que es un tema para mí muy clásico, si se quiere, dentro de Bolivia, pensar como en el tema de la importancia de nuestra diversidad cultural dentro del país. Y bueno, a partir, digamos, de ese eje conceptual es que he ido desarrollando, profundizando esta investigación. Entonces, empecé con este trabajo de Jorge de la Reza, que en realidad esta fue una propuesta em, de montaje hecha por José Bedoya, que ya estaba en la museografía que él hizo para la muestra permanente en el Museo Nacional de Arte. Entonces, Pero esta obra está en la colección del Museo Nacional, esta obra está en la colección del Museo Nacional de Arte, ¿no? De porque hay muy Jorge. pocas obras de Jorge de la Reza en Bolivia, ¿no? Sí, hay pocas obras y también están muy, muy dispersas, ¿no? Es muy difícil como reunirlas. Sí. Pero bueno, está esta obra dentro de la colección y ahí también José Bedoya hizo un trabajo hizo una exposición de Jorge de la Reza muy, muy linda, cerca del 2017 me parece, que ha tratado un poco de reunir su cuerpo de obra. Pero claro, igual termina la exposición y todo de nuevo vuelve a estar disperso. Entonces traté de dialogar esa pieza de Jorge de la Reza con este trabajo ya clásico, digamos, en nuestro contexto, que es el de
Andrés Bedoya con el trabajo llamado Ultramadre, ¿no? Que también tiene que ver con el Museo Nacional de Arte. Em, a la vez también buscaba el diálogo con Alejandra Delgado. Voy a mostrar las obras que dialogaban, son pocas. Claudia Hoskowitz con esta reinterpretación del- de la muerte de Tupac Katari y con esta serie fotográfica de Alejandra Delgado. Dorado. Perdón, Dorado. Entonces, en esta, claro, en esta selección, que eran, digamos, estas 5 trabajos que buscaban dialogar, tratábamos de reflexionar sobre la memoria. Creo que son, en realidad, los 5 trabajos, de alguna u otra manera, reflexionan sobre la memoria, sobre el pasado, sobre sus historias. En el caso de Alejandra Dorado, es bien interesante este trabajo porque en realidad ella lo que hace es releer fotografías familiares, ¿no? Y desde una perspectiva muy, muy crítica, muy feminista, em, intervenir a los varones, ¿no? Como en esa búsqueda de romper em, cierto patriarcado del pasado, ¿no? Entonces, me parece muy interesante como partir con esta intervención, que es casi una memoria, de intervención a una memoria familiar, y después cruzar con Claudia Hoskowitz, que lo que hace es releer un hecho histórico, ¿no? Y también actualizarlo de alguna manera. Em, Y bueno, igual esta pieza de Alejandra, ahora sí Delgado, pues es igual increíble porque ella lo que hace es dialogar con la arqueología del país, ¿no? Particularmente con Tiahuanaco. Entonces ella genera un diálogo desde una lectura igual feminista y bueno, se hace impresionante porque es como a través de la obra se puede cuestionar la, eh, la propia cultura material del país, ¿no? El propio bagaje histórico que tenemos, ¿no? Entonces, en esta obra, en lo particular, a mí algo que me parecía fascinante era que em, ella, digamos, tenía una mirada crítica de, bueno, eh, cómo sería si estos monolitos los pensamos eh, desde una representación femenina, ¿no? Y no desde esa representación masculina basada en el poder. Entonces eso era, digamos, impresionante. No voy a tener, no sé si detenerme o no, pero Pero digamos también que... está la lectura sobre el pasado y el presente, ¿no? Y Ujú. la normativa sobre el entendimiento. Ay, ¿sabes qué? Yo no la veo a esa hora tan feminista, pero sí encuentro como esta tensión corporal entre el cuerpo de ella y el monolito, que a mí me parece tan evidente y está tan vinculado con nuestra herencia histórica, ¿no? Tal vez incluso nuestra herencia corporal. Sí, y creo que o sea, esa obra, eso, dialoga muy bien, ¿no? Con el pasado, con nuestras raíces y el conflicto también que implica pensar en nuestro pasado, ¿no? Lo que le podemos preguntar a nuestro pasado. Creo que eso funciona muy bien. Y en esta obra de Ultramadre, también, ¿no? Andrés Bedoya, eh, digamos, genera esta obra a partir de recordar su infancia y más bien las personas que estaban alrededor de la crianza de él, ¿no? Entonces, habla de una memoria personal, pero también es un trabajo que habla de una memoria como país, y más aún que digamos que esta pieza funcionó en el Museo Nacional de Arte y interviniendo este portón, entonces le da como toda esa carga de historia y de memoria en el país. Entonces, digamos, este fue este primer trabajito en Antofagasta, y después un poco se extendió este proyecto, eh, y tuvo una siguiente exposición en Buenos Aires. Se sumó esto, digamos, a esta curaduría, el curador Fernando Farina, ¿no? Él es argentino, es parte de los curadores de Bienal Sur, y básicamente con él
trabajamos este proyecto de manera conjunta, ¿no? Entonces acá, no sé, habían obras ahí alucinantes como esta de Enrique Gesick, ¿no? Que es Jesse, este artista, ¿no? No sé si es Jessica o Gesick, siempre dudo, Jesse, pero ese argentino vive en México, ¿no? sí, del argentino mexicano, ¿no? Entonces él trabaja muchísimo con palabras, con frases, no solo, ¿no? Tiene otra serie de obras, incluso aún más famosas, ¿no? Que son estas, no sé, este trabajo con máquinas, ¿no? Y Con bueno, armas, ¿qué? Con con armas, armas. sí, con armas, es alucinante, ¿no? Entonces, para mí fue increíble empezar a trabajar con Fernando Fariña, porque él también tenía eh, como vínculo sobre todo con varios artistas argentinos que, que se empezaron a sumar al proyecto, que aceptaron la invitación de formar parte del proyecto. Entonces, Enrique, por ejemplo, estuvo en la inauguración, ¿no? Y pudimos conversar, conocer de su obra, o yo poder conocer un poco más de su obra. Y eso fue alucinante trabajar de manera conjunta con Farina. Ahí está justo con él. Em, Esta es otra pieza que me pareció que me parece a mí alucinante, que es una pieza de Claudia Coca, una artista peruana, que lo que hace es releer las portadas de National Geographic, ¿no? Y bueno, él no es la única, bueno, digamos, en esta obra lo que es increíble es cómo también digamos, una práctica más técnica digamos, de un dibujo como más académico, termina siendo una herramienta de trabajo que, que puede ser muy crítico y muy cuestionador. Y creo que eso es increíble de la obra de Claudia Coca. Entonces, bueno, Claudia Coca tenía adelante estas tres portadas y atrás, no sé si se logra ver bien, pero atrás son una serie igual de portadas de National Geographic en la que ella dibuja, pero ella hace dialogar entre unas portadas que son, digamos, tradicionalmente de esta representación colonialista donde National Geographic busca identificar o construir a un otro, ¿no? Y nunca en esas portadas de National Geographic está representado, digamos, Europa o Occidente, porque justo es una revista que busca construir la diferencia, ¿no? Entonces ella dialoga esa mirada con una mirada más crítica que ella hace a partir de los dibujos en la que, em, digamos, paisajes de Europa, ella los pone como portadas de National Geographic. Entonces, bueno, ahí hay un diálogo entre lo que estamos acostumbrados a ver o a construir como diferencia, ¿no? Em, bueno, aquí hay dos obritas. En realidad fue bien complejo llevar obras de arte boliviano a Buenos Aires, que ese es uno de los grandes problemas que creo tenemos, ¿no? Lo que hicimos fue llevar más bien videos o pequeños objetos, porque eran los que podían entrar a la maleta, ¿no? Y bueno, Y acá pasar por la teníamos aduana. y pasar por las aduanas y todo. Y acá teníamos como dos obras, justo en esta foto tenemos la obra de Serena Vargas, de Bañate con leche, ¿no? Sí, que es esta obra alucinante también, un performance en la que ella eh, recupera una frase que le decían de niña, ¿no? Que si se bañaba con leche iba a ser más blanquita, ¿no? Y ahí entra en tensión justo el tema de la racialidad en el país, ¿no? Y eso en diálogo con un sombrero de chola de José Vallivian, ¿no? Eh, pues bueno, de José Vallivian llevamos en esta muestra varios objetos pequeñitos que eran parte también de una eh, muestra que un año antes él realizó, que se llamó Post Delirium, en el Centro Cultural de España en La Paz. Tenía varios objetos donde ponía en tensión el tema de lo cultural, ¿no? Este era súper divertido, ¿no? Alfombra voladora para un boliviano, ¿no? Entonces, eh,
Y bueno, estas obras también entraban en diálogo con este es de Teresa Margolles, ¿no? Que era Ya basta, hijos de puta. Em, Así era más o menos como terminó el montaje, ¿no? Con una serie de videos, objetos, esculturas. Tengo un videíto, pero no sé si vemos. Bueno, después hubo un segundo momento, un tercer momento de fricciones que fue llevar una muestra a Potosí. Eso sí estuvo súper lindo porque en Potosí se hizo la muestra en la Casa Nacional de la Moneda y nos dieron una sala que por muchos años estaba cerrada. Entonces, era una sala increíble, una sala de máquinas y claro, donde las obras tenían como cobraban como otro sentido al estar dialogando con esta, digamos, maquinaria, que si bien no era exactamente colonial, porque eran maquinarias más bien del periodo, digamos, ya de la República, pero el hecho que sea un edificio colonial y era, generaba como un diálogo muy, muy lindo con las obras, ¿no? Entonces, esta era una muestra, Fricciones era una muestra que buscaba mencionar básicamente el tema colonial y el tema racial en el país, desde cómo los artistas están trabajando ese tema, apuntando digamos, a distintos horizontes. Entonces, aquí hay unos trabajos de Claudia Coca, ¿no? Que logramos que Claudia Coca pudiera llegar hasta Potosí para montar estas piezas, y estas de, eh, son unas eh, pinturas a partir de textos de crónicas, ¿no? Después esta foto clásica de Turok, entonces era muy lindo ver esta foto de Turok en plena Casa Nacional de la Moneda, ¿no? Esta es la foto que toma él en el momento del levantamiento zapatista, ¿no? Eh, Acá igual en una esquina pusimos el video de Serena Vargas, tratando de generar ese diálogo con el espacio. Eh, Igual acá lo invitamos a Ayrson Heráclito. Esta fue una obra que yo la vi en la Bienal de Venecia. Es una hermosa obra. Ayrson es un artista brasileño que vive en Bahía, que lo que él hace es curar las paredes o sanar, hacer curas o limpias de las paredes de los edificios donde llegaban los barcos con esclavos afros, ¿no? Y también hacía lo mismo en el África, en el lugar o en estas casas gigantes de donde salían los barcos a América. Entonces él va a ambos puntos, ¿no? Tanto a Bahía como al África y hace unas limpias curativas de estos espacios. Entonces ese video lo llevamos a Potosí para que, digamos, metafóricamente el video también limpie la Casa Nacional de la Moneda. Y, y eso estuvo como muy lindo. Y esto lo hicimos dialogar también con una obra de Santi Contreras, de Santiago Contreras, que justamente habla de un muro que se construye en la colonia eh, para, para dividir un poco eh, digamos, la parte española y la parte indígena, o las creencias indígenas con las creencias españolas, ¿no? Y él se basa en una lectura que le encuentra en el libro de Príncipe Potosí, en la cual se llama el muro de Arriaga, ¿no? Que construye un muro Arriaga, un religioso, eh, para que dejen de creer en las montañas, ¿no? O dejen de creer en la montaña. Entonces había un diálogo ahí entre Ayrson Heráclito y Santiago Contreras, ¿no? Esta es una pieza de Masagao. Masagao es un artista igual brasilero que lo que hace es intervenir fotografía, gráficas, gráficas del Brasil que hacen referencia a la colonia, a la época colonial, y él lo que hace es intervenir y tratar de visibilizar a la gente afro y más bien eliminar a la gente blanca, ¿no? Y entonces que nos
que nuestra vista se concentre en la gente afro, que por lo general estaban en segundo plano en estas representaciones más de época en el Brasil. Y eso lo tratamos de hacer dialogar con, por ejemplo, esta pieza de Yola Mamani. Ella problematiza justamente el ser empleada doméstica en el país, en La Paz, ¿no? Entonces ella tiene una serie de videos y trabajos discutiendo el ser empleada doméstica, ¿no? Y entonces era interesante también traer hacer dialogar esos temas. Bueno, Jessic también, Jessic, es la inauguración. Entonces, este era como un poco el concepto de Potosí. Voy a mostrar una sede más, casi la sede en La Paz, en el Centro Cultural de España, que creo que igual funcionó muy bien. Y acá lo que se hizo en esta exposición fue darle un espacio grande a Yola Mamani y que Yola, y con Yola más bien hicimos esta muestra. Yola no había hecho digamos, una exposición. Ella más viene bueno, ella viene de la radio, es comunicadora, trabaja en Radio Deseo, es parte de Mujeres Creando, y ella tiene su programa de radio, ¿no? Que se llama algo así como empleada doméstica con dignidad. Ahorita me está fallando la memoria. Y ella lo que hace es, en ese programa, justamente discutir sobre el tema de las empleadas domésticas, hablar sobre sus derechos, ¿no? Hablar sobre también, bueno, los problemas que atraviesan y denunciar esos problemas. Entonces lo que hicimos fue trabajar en base a ese discurso de Yola Mamani y generar un diálogo con otras artistas, ¿no? Entonces, tratamos de generar, por ejemplo, a un lado estaba el video de Yola Mamani, que dialoguen con estos afiches que me parecían como alucinantes, ¿no? Los comunes son el mensaje, o eh, los o las subalternas no hablan, sangran. Entonces, este es el nombre de su programa, Trabajadoras del Hogar con Orgullo y Dignidad. Entonces, a la vez también ella escribe, ¿no? Entonces pusimos como una crónica alucinante que tiene sobre este hecho. Lo pusimos todo en vinil en el espacio. Y bueno, ella también trabajó videos y a la vez, como les decía, tratábamos de generar un diálogo, por ejemplo, con la obra de Mariela Scafati, ¿no? Mariela Scafati que trabaja o al lado de los derechos de las comunidades LGBT en Buenos Aires, ¿no? Entonces esta polera me encanta, que dice: esta paz es reggae. Entonces ella lo que hace es acompañar las protestas sociales y generar a partir de eso gráficas, poleras, que a la vez circulan esos materiales por los circuitos artísticos. Necesito traer mi cargador. Un segundo, se me está cortando mi batería. Un segundo. Dale, Juan, dale. A mí una de las cosas que me parece interesante de estas muestras es que de alguna forma Juan se ha convertido, ya tiene una manera de ver la curaduría bastante diferente a la de mi generación, que ya de por sí es bastante ajena a la generación de Ramiro Garavito, con el cual yo he trabajado muchísimas veces. Aquí hay un interés. Una de las cosas que me interesaba y que me interesa de haberlo invitado a él acá es que está claro que él tiene un discurso curatorial bastante determinado, investiga en base a ese, y desde ahí es que se desplaza para generar las muestras, y ahí es donde a mí me interesa hablar con él en cómo se vincula con su práctica artística. Pero de todos modos, y terminando, una de las cosas que me parece que a nosotros, a los curadores de mi generación, no nos acontece, es que creo que nosotros éramos más activistas y estábamos más interesados en generar actividades en un inicio y no tanto en construir discursos curatoriales. O mucho menos construir un discurso curatorial como una práctica profesional y ya
más o menos almacenar obras y artistas como capital para trabajar en las obras, ¿no? En las exposiciones. Y eso creo que es una cosa que ha cambiado muchísimo en la práctica de Juan. Y bueno, ya que regresó, yo me interesaría saber su opinión. No sé si escuchó entero. Sí, sí, escuché. Interesante, no me había puesto a reflexionar, digamos, a comparar con el trabajo de otros, pero sí para mí es clarísimo que para mí la curaduría es un espacio para investigar, sin duda. O sea, eso es, ¿no? Es la oportunidad para investigar, para conocer más artistas, para conocer su discurso y tratar de generar diálogos, ¿no? Tratar de generar, eh, digamos, discursos que puedan integrar a varios artistas o ver cómo artistas desde distintos lugares están trabajando temas muy parecidos o que pueden entrar en diálogo o complementarse muy bien. Entonces, es desde ese lugar que yo trabajo, ¿no? Eh, entonces, para mí es lo que tú has dicho, es la curaduría como un espacio de investigación, ¿no? Yo no la conocía, no había hablado con Yola Mamani antes de hacer este proyecto, ¿no? Entonces, para mí eso es lo alucinante, ¿no? Encontrarla, trabajarla, pensar cómo podría funcionar o cómo llevamos su trabajo a la sala. Tampoco la conocía Mariela Escafati, entonces me interesa mucho como esta idea de, de ir trabajando las exposiciones, pero cada exposición es un viaje a algo que desconocemos, pero que estamos, o que desconozco, pero estoy con ganas de conocer o con ganas de resolver, ¿no? Entonces, eh, digamos, yo digamos terminaría acá esta primera parte, que sería como el de la gestión y de la curaduría, que igual ya se nos acabó, creo, más del tiempo, y tal vez podría, eh, si te parece, Rodri, generar un diálogo con esta exposición de sitios, para que se vean Ya, también los cruces. dale. Ok, Sidious, Sidious es un proyecto largo de investigación porque empieza más o menos en mi vida el 2010, ¿no? Y desde el 2010 pues vengo trabajando, ¿no? No voy a tener en varias de estas cosas. Simplemente decir que Sidious es un trabajo que trata de investigar sobre la misión Nuevas Tribus. La misión Nuevas Tribus es un grupo religioso evangélico que ha trabajado en las tierras bajas en Bolivia y que ha buscado el contacto con pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Em, entonces, ¿cómo ha empezado digamos, esta búsqueda o este viaje? Ha sido a partir de un video que he visto que es justamente el contacto entre los misioneros y un pueblo indígena en particular, que es el pueblo Yuki. Y que ese video ha sido registrado el 89. Entonces a mí me voló la cabeza encontrar ese documental porque que lo encontré en el museo. Me voló la cabeza porque que me hacía un montón de preguntas a mí como Juan, ¿no? Uno, pensar en qué país vivo, ¿no? O sea, pensar que el 89 yo ya existía, pensar que en Cochabamba había un pueblo aislado y que habían misioneros contactándolos. Todo eso me voló la cabeza y me hizo darme cuenta que Bolivia es mucho más compleja, diversa y tiene un montón de microhistorias que desconocemos. Entonces, apunté a conocer esa microhistoria, ¿no? Es decir, a tratar de realmente profundizar quiénes son los misioneros, qué hacen estos misioneros, qué buscan, qué les interesa. Entonces, así que llegué por ejemplo, esta serie de archivos fotográficos en las que ellos, no sé, ellos se presentan, ellos difunden quiénes son, qué hacen. No voy a tener mucho acá, pero digamos, algo que es alucinante de este grupo misionero es que ellos, su primer viaje que hacen a evangelizar, lo hacen en la década de los 40, 1940, y el primer viaje que lo hacen a Bolivia.
para buscar contactarlos a los ayoreos, ¿no? Los ayoreos, a una parte de los ayoreos que todavía estaban como no contactados. Y bueno, este grupo de misioneros viaja allá al Chaco boliviano y terminan muertos. Los 7 misioneros que van terminan muertos. Y muertos, ¿por qué? Muertos porque los indígenas, claro, los atacan, ¿no? Están en defensa de su territorio y los atacan cuando los ven. Pero es alucinante porque estos 7 misioneros se han vuelto como mártires de este grupo, digamos, grande, ¿no? Entonces, ellos recuerdan a estos 7 misioneros, tienen fotos en sus páginas web, cuentan las historias de lo que ellos han hecho y, y cuentan un poco la historia de cómo ellos han buscado cristianizar a estos salvajes en Bolivia y han terminado muertos, ¿no? Es un poco su discurso. Entonces, sin embargo, es alucinante ver los archivos de ellos y ver, por ejemplo, ya los misioneros, por ejemplo, en el territorio, ¿no? Evangelizando, eh, bautizando a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es alucinante, digamos, este archivo. Y a partir de este archivo es que yo generé esta exposición que tuvo dos muestras, uno en kiosco, gracias a Rodrigo, y otra en la Alianza Francesa, en La Paz. Entonces, en esta exposición lo que se presentó fue, o en estas exposiciones lo que se presentó fue eh, un, una selección de objetos o dibujos o algunos trabajos visuales que acompañaron mi investigación antropológica. Entonces, yo estaba muy interesado en estudiar desde la antropología este grupo misionero, pero hacía las dos cosas paralelamente. Mientras estaba investigando y tratando de problematizar teóricamente a este grupo misionero, paralelamente siempre tenía una libreta en la cual iba boceteando imágenes, dibujos, posibles obras. Entonces, esta exposición salió de esa libreta. Voy a hablar de algunas obras nomás en particular. Una, por ejemplo, es esta, que se llama Prisión, que es una celdita hecha con cruces religiosas. Y esta obra a mí me ayuda mucho a hablar de mi autoubicación frente al tema, ¿no? El tema es un tema complejo que cruza justo el tema de la religión, de la ideología y el carácter misionero frente a pueblos indígenas que también tienen su religión y bueno, ese encuentro cultural que hay entre ambos mundos, ¿no? Y, y a modo de autoubicación o de transparentar quién soy, eh, digamos, yo hago este objeto que es muy pequeñito, en el cual las cruces miran hacia adentro, generando casi una energía, digamos, centrípeta. Y, y estas cruces, más bien es también para transparentar, yo me he formado en un colegio católico, mi familia es católica, y de alguna manera esta era como una cierta Pobre, cárcel, ¿no? ¿Qué? pobre. Era como cierta cárcel, si se quiere, ideológica frente a estos temas. Entonces, digamos, este es un dibujito justo lo encontré ahora para la charla, de lo que un poco más explícito sobre este tema. Voy a hablar de una pieza más, que es esta de cimientos, que es una instalación. Este era el proyecto ideal, ¿no? Que era hacer toda la sala pilares, con pilares falsos, que dentro hayan cascos que se estén destruyendo. Y de alguna manera cimientos es como una metáfora a descolonizarnos, ¿no? Entonces esa era, digamos, la pieza. Al final pusimos a hacer algunos pilares. Esta es la foto en kiosco. Pero bueno, la idea va a ser, algún rato lo voy a hacer, de tener toda una sala llena de pilares con cascos que se estén destruyendo. Entonces, No estoy lo seguro de encontré. que sea necesario, ¿eh? ¿No crees? Me parece que sí está increíble.
¿no? Y claro, esta obra lo que habla, el título de Cimientos hace una metáfora, bueno, nuestros cimientos coloniales, ¿no? De todo, ¿no? Desde los espacios de exposición, desde el mundo del arte hasta nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, eso es, digamos, eso es Cimientos, ¿no? Y cómo podemos descolonizarnos, ¿no? Sí, y ese es, digamos, un ejercicio. Bueno, hasta aquí creo que me Oye, quedo. perdón, te corto. Una pregunta formal. ¿Esos cascos son falsificaciones? ¿Qué onda con los cascos? Sí, han sido realizadas por un artista que es el Jorge Altamirano. Él es un artista que trabaja con hierro. Y bueno, yo he estado buscando cascos originales. Hemos encontrado uno muy lindo en, en el Museo de Costumbrista en La Paz y otro que había en el Torino. Y bueno, con él hemos ido, más bien nos han dejado sacar fotos y él hizo copias de esos cascos, ¿no? Digamos, de los cascos originales, él hizo, de estos cascos de museo, él hizo copias y, y bueno, con esas copias se trabajar. Yo he visto Em, un par de copias muy parecidas a estas en un anticuario en Cochabamba. qué lindo. No sé si son originales o no, es difícil de saber, ¿no? Sí, a mí me sorprendió el resultado de, o sea, realmente él es capísimo, ¿no? Para trabajar estos materiales. Es algo, digamos, que traté de averiguar cómo hacer, pero era difícil para el proyecto, es destruir, realmente llegar no solo a oxidar los cascos, sino a destruirlos. Y bueno, químicamente hay procesos que se pueden lograr. El problema es que lo que me han dicho es que genera emulsión de gas, ¿no? Y eso puede ser, digamos, puede ser perjudicial para la gente que esté en esos lugares, en esas salas. Sí, pero, pero bueno, entonces, eso es, paso rapidísimo a esta expo, porque creo que si no, no nos va a quedar tiempo para hablar, pero, pero en el fondo era exhibir esta documentación, exhibir este viaje y, y también mostrar parte de los procesos que tienen que ver con generar estos pequeños objetos o dibujos o las instalaciones a partir del proyecto. Em, eso es. Eso es Rodri. No sé, quizás hasta Yo, aquí podemos quedarnos. hay un par de cosas que yo quiero conversar contigo. Tú, voy a aprovechar. Tú Jenny me llamó la atención ahora, esta mañana, y me decía, siempre les preguntas cómo te mueves en el circuito. Y lo cierto es que a mí siempre me llama la atención que, o sea, tengo la curiosidad de saber cómo se mueve en el circuito. Y en ese sentido, yo te preguntaría, ¿cuál crees que es la finalidad de la práctica artística en sí, como proceso? Ujú. Yo creo que ya es fácil la pregunta para mí responder, porque creo que es esta idea de investigar, ¿no? Investigar algo, ¿no? Conocer algo. Yo creo que la práctica artística es un proceso de descubrir el mundo, de investigar el mundo, ¿no? Entonces hay gente que investiga con colores, con formas, otros con temáticas, con conceptos, pero en el fondo yo creo que o sea, actualmente, ¿no? La práctica, digamos, en el arte es, es es una herramienta para problematizar el mundo, para conocer el mundo. Entonces, yo creo mucho en eso, ¿no? Y veo también que los artistas, todos están, todos tienen algo en su cabeza que están investigando, ¿no? Ya sea a nivel formal, a nivel conceptual, pero todos están buscando algo, descubriendo algo, y creo que eso es, para mí el arte es eso, es una práctica más. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la ciencia, digamos, ¿no? Es que yo creo que el arte tiene otros métodos, ¿no? Yo creo que la ciencia tiene una rigidez en sus métodos. En cambio,
En cambio, las artes yo pienso que son mucho más libres, mucho más creativas y descubren el mundo o nos ayudan a descubrir el mundo utilizando la intuición, utilizando, em, no sé, un montón de otras estrategias que se utilizan hasta la improvisación, em, que no son necesariamente métodos científicos, ¿no? Y también no sé, nos podemos enamorar de cosas muy simples como imaginarnos unos cascos en agua, ¿no? Y esa es como una fantasía que tenemos y queremos verlo, ¿no? Creo que en ese ejercicio hay parte también de descubrir el mundo, de conocer. Eso pienso. Y, pero y entonces ahora, en relación a eso, ¿cuál crees que debería ser la responsabilidad? Es que el Estado te va a decir fácilmente, estas son investigaciones que no generan ningún tipo de capital, no quiero sonar capital, que el Estado va a generar teorías capitalistas, pero tiene, bueno, tal vez desde el otro lado lo vamos a ver y vamos a decir, el arte tiene que tener una función social. Y en ese sentido, ¿vos cuál crees que sea esa función social del arte? Yo, a ver, dos cositas ahí. Uno, yo creo que el Estado es muy necio al no reconocer que los artistas, cualquier artista, nos está ayudando a una parte fundamental de la vida del propio ser humano, que es el conocer el mundo, ¿no? Descubrir el mundo, reinventar el mundo. Entonces, yo creo que todo artista está, de alguna manera, a la vez que lo está conociendo, lo está reinventando. Eh, y, y eso no me parece a mí una tarea menor, porque creo que es, por ejemplo, la idea de conocer, la idea de buscar el conocimiento, es algo, o buscar, es que a veces conocimientos puede ser muy racional, pero buscar como la experiencia, por ejemplo, gente que está trabajando con las sensorialidades, etcétera, eso no es menor, porque eso es justamente lo que nos constituye como seres humanos, ¿no? Es como, si solo pensamos en términos económicos o en términos, no sé, prácticos, perderíamos esta idea de que el ser humano no es solo eso, el ser humano también el ser humano pues también tiene este espacio que es el descubrir el mundo, reinventarlo, y es ¿cómo le nombramos a eso? Yo creo que es el espacio del arte. Entonces, yo creo que el Estado lo que quiero decir es que el Estado es muy necio em, para no apoyar el arte, porque parte de una premisa que lo que están haciendo los artistas no contribuye a nuestra sociedad, cuando yo creo que es lo opuesto, ¿no? El arte, o sea, sin arte, el ser humano sin arte se muere, es como algo fundamental. Pero Entonces, para eso implica inversión en educación, ¿no? Que el Estado tiene que invertir en educación. O sea, esa sensibilidad para aproximarse a una obra de arte de la cual, um, similar a la que tú te refieres, implica eso mismo, o sea, una inversión en educación que el Estado no va a estar dispuesto. ese es justo, yo creo que ya está, es un tema. Yo creo que el tema del arte el problema con el arte en el país tiene que ver también con un problema ya lo hemos discutido creo en otras oportunidades con educación, ¿no? Con educación y es que Bolivia tiene un nivel muy bajo en educación, o sea, es decir, no le estamos dando el espacio a la educación que realmente se merece, porque la educación para el ser humano es fundamental, ¿no? Porque es la posibilidad de entender, por ejemplo, cosas muy simples eh, como que somos parte de una historia, somos parte de una memoria, que digamos nuestra vida no es una vida independiente de una colectividad. Eh, no sé, muchas cosas que la educación nos transfiere. Y, y sí, yo creo que el gran problema en el país es que Bolivia no está invirtiendo en educación, ¿no?
digamos, igual cuando uno ve las universidades en nuestro país es bien crítica la situación. Tampoco invierte tampoco cree en el arte como educación, que eso sería re lindo para las artistas, ¿no? Empezar realmente a darles el papel de que también a través del arte conocemos la vida y por lo tanto somos un poco educadores, pero tampoco lo está haciendo por ahí el Estado. Y creo que hay un problema serio. Bueno, yo creo que ahorita no tenemos estado cultural, ¿no? Yo no he escuchado nada que haya hecho el Ministerio de Cultura. La verdad, más allá de quejarse y hablar de pititas, no sé qué, creo que me parece que no ha hecho nada. Pero déjame contarte una cosa. Hace muy poco estaba en una reunión con un montón de gente muy importante y, y todo el mundo empieza como a lanzar estadísticas que van a valorar estadísticas de consumo, que van a valorar su lugar dentro de la sociedad, ¿no? Y es así como, bueno, entran a mi museo, entran 50,000 personas, 20,000 personas, 10,000 personas. Y yo cuando en el medio de la discusión me quedaba sorprendido porque nadie hablaba de educación y nadie hablaba de cuánta gente estaba entendiendo lo que la gente del paseandero que estaba así entrando al centro cultural estaba agarrando. Y eso me parecía complicado y me parece que es un tema del que nunca se habla. Al final de cuentas, sí, una cosa es el paseandero que está como buscando qué hacer mientras, qué sé yo, el domingo. Y otra cosa es que alguien salga de una muestra con algo en la cabeza que no sea el simple bonito o feo, ¿no? O eso se vería al lado de mi sillón. Yo creo que ese es un asunto que de lo que no se habla nunca y me parece peligrosísimo. Y creo que o sea, las personas que hemos tenido la experiencia de realmente que una exposición nos pueda cambiar, eh, digamos, una manera de entender ciertas cosas, yo creo que ahí nos damos cuenta del poder del arte, ¿no? O sea, las personas que entendemos que conocer a un artista o conocer su obra eh, nos va a generar eso, nuevos puntos de vista, o nos va a hacer pensar cosas que ni imaginábamos. Creo que ese es un poder del arte increíble, pero también es cierto, como tú dices, que no, es muy difícil medir eso y no sé si todos están dispuestos a realmente preguntarse hasta qué punto están dispuestos a que el arte que se genere, no sé, en sus instituciones cambien el país, ¿no? Que en el fondo yo creo que eso es importante, ¿no? Que nos transformemos, que estemos en continua transformación, es parte también del ser humano, la continua transformación. Y yo pienso que el arte es educación, no creo que el arte sea entretenimiento y creo que ahí lo voy a dejar porque tengo miedo de empezar a incendiarme. Ahorita algo así me va a caer una bola de fuego del cielo. Muchas gracias, Juan. Te agradezco profundamente. Esta es una charla que yo la necesitaba tener porque necesitaba que me cuentes qué has estado haciendo, todos tus proyectos, los cuales sabes que están por ahí, pero que no tienes como la información clara. Me parece que el trabajo que estás haciendo es bien importante. Yo te agradezco. Estás proponiendo realmente miradas curatoriales bien interesantes. Ahorita que estaba viendo los proyectos, se me llenó la cabeza de ideas. Creo que es importante. Sí creo que hay camino por recorrer en la práctica creativa, cultural, artística, curatorial. Y bueno, ya vamos a ir definiéndola al final de cuentas entre los sectores culturales, no nos queda otra, ¿no? Y veremos qué pasa. Bueno. No, gracias a ti, Rodri, gracias a ti. Y sí, me quedo con varias cosas en el gavetero, que tenía así como que quería mostrar varios proyectos. Es bien difícil, pero sí, más bien gracias Rodri por el impulso, gracias, más bien me ha servido mucho esa provocación de decir, bueno, a ver, ¿qué estás haciendo? Comentanos qué estás haciendo, qué has estado haciendo. Y no, gracias por siempre provocarnos y hacer que esto nos siga motivando y que queramos seguir trabajando. Gracias, Rodri. Tal vez podamos vernos de nuevo el próximo año para terminar, pero lo vamos a dejar hoy aquí mismo. Así que bueno, nos despedimos. Gracias a todos. Nos vamos, Gianni.